Buenas noches, hermanos amados, amigos, familia, renuevo. Es un privilegio poder ingresar a lo más íntimo de sus hogares. Gracias por permitirnos hacerlo. Y al hacerlo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deseando que al estudiar esta noche o considerar la porción de la Escritura que nos compete este día de estudio bíblico sistemático, juntos podamos ser bendecidos en esta hora. Bien, hemos transcurrido ya 12 capítulos del Evangelio de San Juan. El escritor nos ha ayudado ya en lograr ver a Jesucristo como el Hijo de Dios único y verdadero, el verdadero y único Hijo de Dios. Así que es ahora un capítulo interesante en donde llega una hora en particular en donde, estando ya la fiesta de la Pascua, Jesús sabe que ha llegado el momento en el que ha de pasar de este mundo a la presencia del Padre, sin antes, por supuesto, continuar su ministerio delegándolo en los discípulos a su cargo. Así que esta noche vamos a continuar en este estudio precioso y voy a leer con ustedes las escrituras que nos corresponden, capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 17. No sé si voy a lograr exponer o dar a conocer algunas ideas que claramente Jesús nos dejó en este capítulo. Al leer las Escrituras, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había, dice, puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvería, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Era tradicional que entonces quien lavaba los pies de un visitante en una casa era el siervo, aquel que había sido comprado en un mercado de esclavos. Jesús no es un esclavo, se hizo esclavo por nosotros a causa de nuestro pecado. Entonces ahora Jesús está haciendo una tarea que no le correspondía y los discípulos lo saben, y más adelante Pedro sabemos que le amonestó por eso. Entonces Simón, verso 6, o llamado Pedro, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque como siendo el maestro de ellos y como siendo el Señor de ellos, ahora Jesús está tomando una labor que era de los esclavos, de la gente que se dedicaba a lavar los pies de los visitantes. Y cuando Jesús entonces escucha esto de Pedro, responde y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, más tarde, dice otra versión. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. O sea, se resiste a un acto de humildad de Jesús hacia Pedro. Y ahora hay que recordar, y lo vamos a ver, pero no solo a Pedro le lavó los pies. Así que Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando Simón escucha
de Pedro esto, Señor entonces le dice, bueno, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Creo que era interesante, o es interesante, ver que pareciera como que Pedro lo entendió o se está aprovechando de la oportunidad. Veremos eso. Jesús entonces le dice, el que está lavado, no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio. Y aquí le dice la expresión que seguro los dejó pensando, y es, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y no se refiere aunque no todo, o sea, hablando de él, de Pedro, sino hablando de todos. Dice, ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y la Biblia dice que esto lo dijo Jesús porque sabía quién era el que le iba a entregar. Y por eso dijo, no estáis limpios todos. Había entonces ahí un discípulo que no había sido regenerado, que no había sido transformado en el contacto, en esa relación estrecha, personal, que tuvo Judas Iscariote con Jesús. Hace unos 20 días aproximadamente, estuvo por acá un amado hermano nuestro, y quien tiene un conocimiento y una aplicación y una luz en la palabra, como es el doctor Carlos Velázquez. Yo le digo Carlitos, o le digo Carlos. Y entonces a la visita de él entre nosotros por nuestro aniversario, lo dije creo que la semana pasada también haciendo alusión un tanto a eso, mi hijo me dice, papá, ¿por qué no le pides a Carlos que tú puedas estar con él un mes? Así, día y noche. ¿Cuál es la intención? Estar cerca de alguien que nos pueda enseñar mucho más. En nuestro país, acá en Guatemala, y en esta ciudad de Quetzaltenango, que ha sido pionera de deportistas, de músicos, pintores, hay un término entre los ciclistas de la ciudad que es que debe uno ir chupando rueda. Eso quiere decir, no me despego del que va de primero. Y nosotros los creyentes deberíamos de estar usando esa misma expresión de chupar rueda, aplicándolo a los maestros, a los pastores o a los evangelistas, dependiendo el llamado que Dios le ha hecho a usted o la inclinación que tiene acerca del don que más lo atrae hacia el Señor para servirle de una mejor manera. En lo particular me atrae el don pastoral y el don de maestro. Así que la pregunta o la intervención de mi hijo al decirle, papá, ¿por qué no le dices a Carlos que te acepte un mes para que tú vayas ahí con esta expresión de chupar rueda, para aprender? Judas no aprendió, o más bien Judas no aprovechó estar cerca de Jesús. Antes bien, permitió en su corazón que el diablo lo hiciera convertirse en una persona codiciosa y particularmente en los bienes o en el recurso dinero. Jesús sabía entonces quién le iba a entregar y por eso dijo, ya vosotros estáis limpios, mas no todos. Y el verso 2 entonces continúa Jesús diciendo, ya sabiendo quién es el que le ha de entregar, dice, así que, o entonces, cuando, o después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Preguntándoles acerca de, ¿saben lo que he hecho acerca de lavar los pies de todos ustedes? Y aunque solo hay una referencia acerca de que Pedro fue el único que preguntó, ¿por qué haces esto? Y luego pide que entonces hasta las manos y la cabeza le lave Jesús, pero es claro saber y entender
que el Señor lavó los pies de todos sus discípulos, incluyendo a Judas. ¿Cómo se sienten las personas que han pecado cuando alguien que tiene una condición espiritual mayor les ama, les abraza, les bendice, les sirve? Yo puedo decir esto: cuando uno no ha caminado bien con el Señor y por ahí hay algo escondido, oculto, que uno trata de disfrazar y de que nadie se dé cuenta, el Espíritu Santo, que vino para convencernos de pecado, hará su obra en nosotros de arrepentirnos. Si yo hubiera sido, gracias a Dios que no, pero déjenme continuar en esto porque muchos huimos acerca del nombre o de la actitud de Judas y hacemos bien. Pero Judas tuvo un privilegio enorme de ser discípulo de Jesucristo, de ser discipulado por el Señor. Nosotros los pastores, quiero hacer un paréntesis y un comentario, nosotros los pastores hemos dedicado tiempo y horas, hombre, muchas veces, no como Jesús, que lo hizo durante 3 años y medio, mañana, tarde y noche con los discípulos. No tengo un dato, se lo debo, pero multiplique usted 8 horas diarias por 12 hombres a la semana, al mes, por un año, y en este caso por 3 años y medio. Si un año tiene 12 meses, entonces 2 son 24 y 3 son 36, más 6 meses más que hacen 3 años y medio discipulado. Estamos hablando de 42 meses en los que Jesús les brindó 8 horas diarias a los discípulos. Pensemos que fueron 8 horas, las 8 horas mínimas de trabajo de todo ser humano. Aunque el judío emprendía mucho más, el hebreo trabajaba mucho más. Por eso para ellos el día de 6 a 6 era de sacar provecho. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas, si usted ya hizo la multiplicación, cuántas son las horas que Jesús empleó en sus discípulos en 3 años y medio, en donde en esas horas que invirtió en 12 hombres estaba incluido Judas? Bueno, el dato, déjenme decirles que si no está mal el cálculo, son 7.560 horas por un año. Así que ¿cuántas horas dedicó Jesús a los discípulos? Y entre ellos estaba Judas. Y él sabe ahora que este Judas, al que también él le lavó los pies, el Señor está dándole una enseñanza, una clase. Y aquí vuelvo. Sería tremendo que si nosotros hubiéramos sido un tal Judas, en lo particular yo me hubiera sentido la peor persona, sabiendo que estoy pensando en traicionar a mi maestro por 30 monedas de plata, y veo a mi maestro humillándose y sirviéndome y dando su vida. O sea, ahí se daba por enterado, o a las pruebas podía remitirse nuevamente Jesús ante Judas, de que él les había dicho que él estaba dispuesto a dar su vida por ellos, por todos nosotros. Y Judas no lo aprovechó. Antes bien, le entregó, le traicionó. Entonces Jesús le dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Aún con Judas. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Me llaman maestro y señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, o vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto algunos en la actualidad lo han utilizado como una práctica dentro de la iglesia cristiana. No voy a entrar en detalles o en un análisis o un criterio, o ser de la línea del criterio
del criterismo, sino más bien Jesús estaba enseñándoles que siendo Él el Señor y siendo Él el Maestro y el Señor, les había servido y que ahora debían de tomar el ejemplo de Él entre ellos. En otras palabras, yo les he servido siendo su Maestro, hagan ustedes lo mismo entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos deben ser así. Amados que están ya en contacto a través de esta red del Facebook Live, nosotros también debemos de ser personas que debemos de servirnos unos a otros. Que no debemos de poner ninguna resistencia ante la persona a la que Dios me permita o nos permita servirle o tener un acto de servicio y particularmente de humildad. Si algo falta en la iglesia el día de hoy, y creo yo, y voy a decir algo que va a sonar difícil, pero creo yo, porque también lo he visto, y no quiere decir que yo me escape de esta condición de la falta de humildad de la que padecen desde apóstoles hasta maestros, pasando por profetas, evangelistas y pastores. Conozco a tantos y sé de tantos, y al leer la historia de la iglesia y de la vida de Israel, uno se da cuenta que el ingrediente vital de la vida cristiana, que se llama humildad, brilla por su ausencia el día de hoy. La gente brilla más pavoneándose en su orgullo, en su vanidad, en su riqueza, en su fama, en sus títulos. Pero amados, el Señor, siendo el Hijo de Dios único o único Hijo de Dios, está aquí dándonos un ejemplo de humildad. Se humilló. Por eso, ¿se recuerdan ustedes lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de Cristo? Que siendo Dios, se humilló a sí mismo. La Escritura dice, despojándose, negándose a todo atributo del que tiene derecho como hijo de Dios, se despojó. Esa palabra despojarse es kenosis, y se despojó para humillarse como uno de nosotros. Una de las condiciones que Jesús tomó en su vida personal y que fue la peor de las condiciones que Él adoptó en su vida fue la de ser un ser humano. Se hizo como nosotros, siendo Dios se hizo como nosotros. Lo peor que pudo haber hecho Jesús, pero lo hizo por amor. Y cuando lo hace, nos muestra ahora en este capítulo 13 de San Juan que Él estaba no solo dispuesto a tomar forma humana, que de verdad fue la peor cosa que Jesús pudo haber hecho, porque tomó una forma en donde se hizo como nosotros. Y nosotros no somos lo mejor de este mundo. Y no estoy aquí diciendo que no somos lo mejor como la creación de Dios. Claro que ya cuando nos vemos como la creación de Dios, tenemos que reflejar la imagen de Dios. Pero eso es lo que está en duda también el día de hoy. Si realmente estamos reflejando la imagen de Dios en nuestra vida, en la iglesia, en medio de la sociedad. Así que ustedes me llaman maestro y señor, dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, les lavo los pies, también ustedes deben de hacer lo mismo. Les he puesto entonces ejemplo. Esta mañana yo platicaba con un par de hermanos, con dos hermanos, y hablábamos acerca de que el que sabe hacer las cosas, sabe mandar. Hay gente que manda, pero no sabe hacer lo que manda hacer. Perdonen por este juego de palabras. Soy de las personas que creo que debo de saber hacer para poder mandar. Jesús sabía servir. Jesús sabía humillarse. Jesús entonces les dio ejemplo. Hay una frase que usted habrá escuchado escrita o de alguna otra manera, y es: el ejemplo arrastra. A veces uno habla tanto de que yo aquí, yo allá, cuando mis hijos saben que aquí,
Y uno muchas veces se da cuenta que ciertos padres o madres, cuando hablan mucho de sus hijos, es lo que menos hacen. La psicología no moderna, sino la psicología pastoral, si queremos utilizar el término como psicología, que de hecho hay un curso en los seminarios, y si no en todos, en algunos, hemos recibido algunos pastores, hemos recibido en nuestros estudios teológicos, el curso de psicología pastoral. Y allí se nos enseñó en algún momento que la psicología tiene algunos aspectos interesantes, y uno de ellos es el de mecanismo de proyección. El de mecanismo de proyección es aquel en donde la gente proyecta en los demás sus errores y los dice antes que sean identificados en él. Por eso es que los psicólogos dicen que las personas que a veces censuran mucho ciertas cosas, posiblemente, esa es algo de lo que ellos adolecen. La gente que señala muchas veces tanto ciertas cosas, puede ser que él tiene algo que deberían de señalarle en la misma cosa. Palabras indebidas, miradas indebidas, acciones deplorables. Y entonces Jesús les dice, les he puesto ejemplo. Ejemplo les he dado. Hagan ustedes mismos lo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo y ningún mensajero es mayor que el que lo envió. Si saben esto, entonces, vean, precioso. Voy a leer 4 versiones distintas acerca del verso final con el que voy a concluir. Verso 17. Si sabéis estas cosas, dice la Reina Valera, bienaventurados seréis si lo hicieres. Bienaventurados. Ok. Esta es una palabra que quizás ya no se usa mucho, pero la entendemos. Si sabéis esto, dice la Biblia de las Américas, seréis felices si lo practicas. O sea que no solamente es cuestión de saber, si sabéis. Me gusta esta versión de la Biblia de las Américas porque no solo dice saber, sino si lo haces, si lo pones en práctica. La NBI dice, ¿entienden esto? Verso 17, 13-17 de San Juan. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bienaventurados, felices, dichosos. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, si entienden, o sea, no solo es de saber, sino si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Qué dicha? En este capítulo, prácticamente, es una escritura que está por relatar un proceder de parte de Jesucristo. Y antes de decir esto, hay líderes en la Biblia, personajes en la Biblia, que antes de morir ofrecieron verbalmente un testamento o hicieron saber su último deseo. Es una frase que nosotros conocemos también en nuestro medio. ¿Quiénes, por ejemplo? Moisés, Josué, David, Samuel, expresaron previo a su muerte sus últimas instrucciones. Y este capítulo 13 tiene esa característica. Él está cenando con ellos, capítulo 12. Capítulo 13 ahora está dispuesto a lavar los pies de ellos, pero está también por decirles que Él va a morir y les da palabras claves, les da palabras sumamente importantes. Es interesante que esta parte en el ministerio de Jesús o en el proceder de Jesús hacia sus discípulos lo hizo al final. No lavó los pies de los discípulos al principio, porque no lo hubieran entendido. Si aquí no lo entendían, mucho menos lo hubieran entendido al inicio del ministerio de Jesús. Ahora aquí están por entender algo que van a tener que practicar en todo el proceder de su vida como apóstoles en el futuro. Recapitulo o voy a mencionar algo otra vez.
Algunas iglesias hacen la práctica del lavatorio de pies una vez al año. Hay otros que lo hacen más seguido. Yo creo que es importante lavar los pies de los hermanos. Sí, creo que sí. Sin embargo, la enseñanza no es lavatorio de pies, no es lavar los pies, porque se hace fácil. Aquí lo he dicho. E incluso lo dije como un crítico religioso, si quisieran, pero no lo soy. Pero es fácil ver a líderes religiosos de la religión popular mundial, en donde el líder mundial de ellos, para ser claro, el Papa Juan Pablo II, lavó los pies de 100 niños en su tiempo. Niños de 1 año. ¿Qué se le puede limpiar a los pies de un niño? Yo hasta los besaría. Besaría los pies de 100 niños. Y lo hizo él también. ¿Usted besaría los pies de su suegra? Se la pongo difícil. ¿Besaría usted los pies de su vecino? ¿Besaría usted los pies aún de sus propios hijos? Y peor si vienen de haber caminado. La pregunta es, ¿qué habían hecho los discípulos esa noche de la última cena? ¿No habían estado caminando en Jerusalén? ¿No Jesús viene en ese último caminar y proceder en la ciudad de Jerusalén? Ciudad que se llenaba de hebreos o de judíos que traían la ofrenda del sacrificio para celebrar la Pascua. Así que ellos están no en unas condiciones como aquí se lee. Vosotros ya estáis limpios. ¿A qué se referiría Jesús? ¿A lo físico? No, se refiere a algo espiritual, a la labor que Jesús ha hecho espiritualmente en entrenarles, discipularles, y que todo aquello que Él les enseñó, aun cuando aquí se nota posteriormente que lo van a olvidar, también posteriormente, según Lucas, Marcos nos enseña que Jesús tuvo que abrir el entendimiento para que recordaran todo lo que el Señor les había enseñado. Eso fue posterior a la resurrección. Pero aquí llevan ya 3 años y medio de estar con Jesús y aún no logran entender esto que está por suceder. ¿Qué está por suceder? Que Jesús está en este capítulo, está por darles las instrucciones más importantes que puede dar alguien que sabe que va a morir. ¿Qué le diría usted a su esposa? ¿Qué le diría usted a su esposo? ¿Qué les diría usted a sus hijos y a sus nietos si sabe que va a morir? Claro, ninguno de nosotros sabemos que va a morir, pero algunos sí. Presienten, dicen algunos, que van a morir o tienen chance de ponerse a cuentas. Y entonces van preparando aquellas cosas que los harán inolvidables. Porque puede hacer que dejen herencia o no la dejen. O que hagan lo más importante, como lo hizo mi padre conmigo, una tarde muy linda, un atardecer precioso. Mi padre escucha de labios de mi esposa el Salmo 91. Y luego más tarde me dice, dame un abrazo. Abracé a mi padre y me dijo al oído, perdóname. Para mi padre eso era lo más importante antes de morir, pedir perdón. Y cuando yo lo escucho decirme que lo perdone, por supuesto que le pregunto yo, papá, ¿y yo de qué tengo que perdonarle? Yo no tengo nada que perdonarle. Y me dice, sí, porque como padre fallé. Entonces ahora yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿y qué hombre, qué padre no ha fallado? Pero qué lindo que un padre, en este caso hablando de mi padre, tomara el tiempo para decirme, perdóname, porque creo que como papá no la hice. Así que tuve que decirle, sí, papá, la hizo. Fue responsable, fue amoroso, fue un hombre trabajador, fue un hombre que jamás dejó de darnos lo necesario. Jamás. Nunca supimos que él se hiciera, como decimos coloquialmente en este país, se hizo el loco con el gasto.
con lo necesario para la casa y para el abrigo y el calzado de todos. Se hacía responsable hasta de la comida del gato y del perro. Traía por lo menos pellejos. Es interesante, estaba recordando esto. Mi padre era alguien que cuando tuvimos una gata en la casa que dilató muchos años y procreó muchos gatitos, mi padre era el que traía pellejo, el pellejo de la carne de res que pues nadie va a comer y que se vende para comida de animales. Otros la compran para otro tipo de cosas. El cebo, por ejemplo, que se hace industrial para hacer de ahí jabones, candelas. Y mi padre traía 5, 10 centavos de pellejo para el gato. Era responsable hasta con el gato. Y si era responsable con el gato, entonces ahora ¿por qué me está pidiendo perdón? Porque él sabe que eso era sumamente importante. Eran sus palabras más importantes antes de morir. Mi padre falleció al día siguiente. Jesús está a punto de ser entregado. Y las cosas que empieza a enseñarles previo a la noche de su aprehensión y crucifixión posterior, es decirles, no entienden lo que hago, pero lo entenderán después. Pero lo que yo he hecho es un ejemplo. ¿Un ejemplo para qué? Para que entre ustedes lo hagan, se sirvan unos a otros. He estado en otros países en donde al extranjero lo ven indiferente. Puede caer que nadie lo levante. Pero he estado en Cuba. Y no quiero ensalzar a Cuba, pero es una gran verdad. Usted está en Cuba y poncha, como dicen ellos, la llanta, se acerca cualquier cubano en cualquier parte del país, lo asiste, saca su goma de repuesto, dicen ellos, la llanta, se la pone a usted si no lleva, que al menos a nosotros nos sucedió eso estando en Cuba en una oportunidad. Pinchamos en donde íbamos y al buscar la llanta de refacción o de repuesto, no había. Así que nos asiste un muchacho, recuerdo, joven, alto, físicamente corpulento, todo vestido de blanco, pelo cortito, con lentes, y aunque estaba vestido de blanco, no pensó en ensuciarse, y se ensució. Sacó su llanta, nos dio su llanta, se llevó la pinchada, y luego le dice el presbítero que me acompañaba, ¿dónde te busco y dónde te devuelvo tu llanta? Olvídate, chico. Un día tú me la devolverás. Seguimos el viaje de La Habana hacia el interior de Villa Clara y le digo al presbítero, ¿tú lo conoces? No. ¿Y entonces cómo le vas a entregar la llanta? No sé, pero aquí así somos. ¡Qué impacto! Hace unos días mi hijo tuvo un accidente y gracias a Dios hubo una persona que lo asistió. Claro, también estaba la policía, que era su deber. Pero nosotros tuvimos que recorrer kilómetros, más de 8 o 10 kilómetros para ir y asistirlo. Hubiera sido eso en Cuba, yo hubiera llegado a encontrar un montón de gente ayudándolo. Recientemente acabo de ver un video en donde se está quemando un carro en plena Habana, en el día. Se incendió, sin saberse por qué, y corrieron varios. Yo me pregunté, ¿y de dónde sacaron extinguidores? 2 extinguidores, uno apagaba por debajo del carro y el otro por dentro, y apagaron el carro. 5 minutos después llegaron los bomberos. El carro ya estaba apagado, asistido por gente que se sirven el uno al otro. No quiero decir esto, ojalá me estuvieran oyendo los cubanos, pero esto no es un elogio, esto para ellos es normal. Para nosotros es un impacto. Así que mi estadía durante casi 3 años en Cuba, por periodos, fue una bendición. Aprendí muchas cosas. Jesús está diciéndoles algo que antes de morir, Él quiere que los discípulos sepan, porque esto es una de las cosas más importantes que los discípulos tenían que aprender. Porque los que van a fallecer
generalmente tienen una palabra importante que decirle a su familia antes de morir. Y antes de morir, Jesús les está diciendo, sabiendo que su hora venía, que estaba anticipado el hecho de que iba a ir a la cruz del Calvario, Jesús entonces les dice, ejemplo les he dado. La Biblia en inglés, que tiene como nombre New Interpreter's Bible, nos indica que la expresión utilizada para describir el amor de Jesús es traducido de dos maneras distintas, ya sea como una expresión temporal, es decir, que Jesús los amó hasta el final, o como una cualidad del amor de Jesús completamente de amor hasta el máximo. Esta Biblia, que en inglés se conoce como, dije, la nueva interpretación de la Biblia, The New Interpreter Bible, sugiere que el cuarto evangelio, hablando de Juan, del que estamos estudiando, probablemente pretendía enseñarnos ambos significados del amor. Es decir, fueron amados los suyos, sus discípulos, hasta el final. Y les está mostrando con este acto de servicio, humildad, también les está mostrando algo más. ¿Qué les está mostrando? Un amor completo. En este contexto, entonces, este amor del acto de humillarse, Jesús lavando los pies de sus discípulos, es algo que usted y yo debemos tener presente en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Así que uno que ha sido caracterizado a través del servicio y la enseñanza por el propio ejemplo de sus acciones, en este acto Jesús nos enseña que Él es el mejor ejemplo de servicio, de humildad y de amor. Son tres cosas que, aunque tal vez no se mencionen, se logran ver. Los ama. Les dice que va a entregar. Ya les dijo. Una de sus últimas palabras fue: yo seré entregado por uno de ustedes. Iré y moriré. Son palabras de alguien que está por morir. Y que son palabras entonces que en este acto de humillación son no solo las únicas en importancia, sino también les dice: ejemplo les he dado. Ámense unos a otros, como yo les estoy mostrando. Un amor en ese caso que era un amor temporal, porque temporalmente Él estaba allí con ellos, pero ahora les enseña, pero este acto no es solo temporal, es un acto que debe de ser para siempre. Ámense. Amémonos. Como decía un canto antiguo, un canto que yo aprendí en los inicios de mi vida cristiana: amados, amémonos unos a otros. Está basado en una de las epístolas de Pablo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios, y el que no ama no conoce a Dios. En esto, dijo también el evangelista, sabrán, palabras de Jesús, y en esto sabrán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque en este momento, previo a su arresto y posterior crucifixión, Él les dice: los amo. Ejemplo les he dado. Y el ejemplo hasta de lavar los pies de sus discípulos. No estaban limpios como los pies de esos 100 niños que besó y lavó Juan Pablo II. No, señores, no, hermanos amados. Estaban sucios. Posiblemente hasta malolientes. Y Jesús los lavó y los secó. Y les dijo: ya vosotros estáis limpios, mas no todos, refiriéndose a Judas, quien pronto, veremos en la próxima semana, salió para entregarle. Espero que usted no haya salido ya de esta enseñanza, sino que se haya quedado hasta el final, porque estas palabras de Jesús son sumamente importantes. Y las dijo
las dijo, las enseñó en su ministerio, pero como un sello o como un broche de oro, se las da a sus discípulos. Amados, amémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros y principalmente humillémonos cuanto sea necesario. No estoy diciendo que no es necesario humillarnos, es necesario. Debemos de humillarnos de la manera en la que, de la manera en que todo creyente debe de humillarse, compungido, sinceramente. Por supuesto que así como hay cosas que son falsas o imitaciones del diablo, también hay gente que puede mostrarnos una falsa humildad y aún decirnos, estoy orgulloso de ser tan humilde. Espero que usted no esté orgulloso de ser tan humilde, sino más bien quiera ser humilde porque ha sido demasiado orgulloso. Bendiciones, amados. Jesús es nuestro ejemplo de servicio, de humildad y de amor. Hasta la próxima.